Muy bien. Eso nos enseña a valorar sobre todo que es una riqueza que sigue siendo vigente, es decir, hay muchos contextos de las realidades en América Latina que permanecen, algunas realidades se han agudizado incluso, y que hemos tenido allí un tesoro, pero que lo hemos tenido escondido, no hemos tenido la capacidad como cristianos, como católicos en América Latina, de sacar adelante digamos, el propósito de transformar nuestras sociedades inspirados precisamente con toda esta riqueza reflexiva que el magisterio latinoamericano nos ofrece. De hecho, y les cuento a manera de anécdota, recientemente le pidieron los obispos de América Latina al Papa Francisco, que ya Aparecida llevaba un tiempecito, que si no sería el momento, por todos los cambios, además por esta realidad de pandemia, que si no sería el momento tal vez de hacer una sexta conferencia. Tenemos 5 conferencias en América Latina, que son, digamos, como el grueso del magisterio latinoamericano. Y el Papa Francisco les contestó, si ustedes me aseguran que ya han encarnado, han asumido y están llevando a la práctica la última conferencia, el último documento que es el de Aparecida, entonces vale la pena hacer una nueva asamblea y si no, no la hagamos. Y por eso invitó a que se convocara una asamblea eclesial, ya no solo los obispos hacer un discernimiento, sino una asamblea eclesial latinoamericana que fue la que se llevó a cabo en el mes de noviembre del año pasado, precisamente para ir preparándonos como iglesia en el continente latinoamericano y caribeño para vivir la experiencia sinodal. Pero entonces, parece muy importante que nosotros entendamos que esa riqueza que hemos tenido allí está subutilizada. Y si la sesión de hoy logra por lo menos antojarles a ustedes la idea de al menos aproximarse, leer los documentos, créanme que hemos logrado el propósito, porque esto en una sesión de 90 minutos es imposible transmitir toda esa riqueza, pero por lo menos el propósito de esta sesión es que ustedes se queden con ganas de leerse los documentos conclusivos de las 5 asambleas que constituyen lo grueso del magisterio latinoamericano. Vamos a empezar así, a recoger entre ustedes la diferencia entre el magisterio universal y el magisterio latinoamericano. Lo primero, antes de pasar a abrir micrófonos, es decirles, hay una diferencia fundamental entre el magisterio universal y latinoamericano, y es que el magisterio universal se compone, como lo decía el profesor Víctor el martes pasado, de encíclicas, de cartas pastorales, de exhortaciones apostólicas y en algunos casos documentos sinodales o conciliares. En nuestro caso, en el caso del magisterio, no ha sido documentos por iniciativa del Santo Padre ante una situación, el magisterio latinoamericano ha sido precisamente el producto de la convocatoria de obispos delegados de todo el continente latinoamericano y caribeño que se juntan en una asamblea. Entonces, si ustedes ven, el magisterio universal se conoce con nombres en latín. Pacem in terris, que significa paz en la tierra. Gaudium et spes, gozos y esperanzas. Son palabras, son frases, son nombres en latín. El magisterio latinoamericano no adopta esa misma lógica. El magisterio latinoamericano lo conocemos con el nombre de la asamblea y lleva concretamente el nombre de la ciudad donde se llevó a cabo la Asamblea Latinoamericana del Episcopado. Entonces, si ustedes llevamos 5 asambleas hasta la fecha. ¿Quién me quiere ayudar a recordar cuál fue la primera asamblea y en qué año se llevó a cabo? A ver, abran su micrófono con confianza. ¿Quién? ¿Quién dijo? Es una ciudad del sur del continente. ¿Argentina? No, Chile.
Río de Janeiro, Río de Janeiro. Janeiro. La primera asamblea se llevó a cabo en 1955 en Río de Janeiro. ¿Estamos? 1955. Algunos de los que estamos aquí no habíamos nacido. La gran mayoría, creo yo. 1955 se lleva a cabo la primera asamblea continental, la primera conferencia general del episcopado latinoamericano, y se lleva a cabo en Río de Janeiro. Ahora vamos a ver qué realidad había en América Latina cuando eso ocurre, pero por ahora vamos a familiarizarnos con los nombres de las 5 asambleas. Después de la asamblea en Río de Janeiro, ¿cuál sigue? Medellín. Medellín, ¿en qué año fue? Ay, sí, no sé. Me acuerdo, pues. Me acuerdo, ¿Ah? pero es Medellín. ¿En qué año fue Medellín? A ver. 1968. 1968. Eso. Ahí tienen ustedes. Cuando vino el Papa, cuando vino Juan Pablo II a Colombia. No, Pablo VI. Pablo VI, sí, todavía. 1968, Medellín. Después fue por allá en una ciudad de México. ¿Cómo se llama? Puebla. Puebla. ¿En qué año fue? 1979. ¿Sí? Después viene la cuarta. ¿Cómo se llama? Santo Domingo. Santo Domingo. ¿En qué año fue? 1992. 1992, ya. 2000, en los 500 años, ¿no? 1992 en el marco de los 500 años de evangelización. Y después cerramos con la quinta conferencia. Aparecida. En Brasil. ¿Y fue en qué año? 2007. 2007. Es decir, ya fue en pleno siglo XXI. Entonces, fíjense ustedes, tenemos 5: Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Digamos, son la estructura vertebral, digamos, de la columna vertebral del magisterio latinoamericano son las 5 asambleas. ¿Sí? Las 4 primeras asambleas tienen digamos, siguen muy rigurosamente la misma metodología o el mismo método del magisterio universal. Ver una realidad, juzgarla a la luz de ese ver la realidad con el apoyo de las disciplinas sociales y de la tradición, como lo hemos dicho. Luego el juzgarlo a la luz de la teología, del estudio bíblico y del magisterio. Y luego el actuar con unos lineamientos pastorales, es decir, una exhortación a que los bautizados, pero también las personas de buena voluntad, se comprometan y vibren con esos valores del reino, haciendo transformación de esas realidades que son contradictorias a la dignidad humana y al bien común. Digamos, ese andamiaje en el caso de América Latina, recuerden, siempre que ustedes vean que el documento lleva el nombre de una ciudad latinoamericana, es porque hace parte de justamente el magisterio latinoamericano y no utiliza nombres en latín. La que rompe un poco ese método del ver, juzgar, actuar, que ha sido el método tradicional en todos los textos, y rompe no porque lo niegue o porque está en desacuerdo, sino porque utiliza una lógica un poco diferente para entrar a cuestionarse un poco más, a interpelarse un poco más, no solamente ver una realidad social hacia afuera, sino que se interpela como iglesia para preguntarse cuál es la iglesia que este nuevo siglo necesita para encarnar los valores del evangelio en una sociedad en evolución, en transición. Y es Aparecida. La lógica, la estructura de Aparecida es bastante distinta a la lógica de los otros 4 documentos del magisterio latinoamericano. Bien, digamos, como aproximación, vamos entonces sabiendo que los grandes 4 textos o 4 documentos que componen el magisterio son Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, y que luego el documento de Aparecida, que cambia un poco la metodología en la estructura, pero porque fundamentalmente se revisa, se quiere ver a sí mismo
reconociendo como iglesia los nuevos rostros de Cristo sufriente y cuál debe ser la transformación o la conversión que la iglesia debe vivir para poder de verdad ser fiel al evangelio al momento de constituirse, digamos, como en madre y maestra en la transformación de la humanidad. Entonces creo que ese es como en términos muy generales. Voy a compartir un poquito de esta, de la presentación precisamente para que nos vayamos apoyando, pero antes de eso me gustaría que vayamos conversando entre nosotros. Pensemos un poco en los años en los que transcurrieron, digamos, estas asambleas, estas conferencias del episcopado latinoamericano. Pensemos qué estaba ocurriendo en América Latina por allá en esa época de 1955. ¿Hay alguien aquí que recuerde o que le hayan contado sus padres o sus abuelos qué pasaba por allá en esas épocas del 55? Se está fallando la historia. ¿Qué pasaba? ¿En qué contexto se movía por allá en la época de 1955? Sé que están buscando por ahí en Google. Me parece muy bien. Ayudémonos con Google. Hoy en día el Internet nos da esa posibilidad. ¿Qué pasaba por esa época en América Latina? Recuerden ustedes que la humanidad venía de los 40, de los años 40, finales de los años 40, de superar una guerra. ¿Lo recuerdan? Después de la guerra, pues viene todo la reconstrucción, digamos, de las sociedades. En ese proceso de reconstrucción de las sociedades, América Latina empieza a ser vista como una oportunidad, porque muchos de los flujos migratorios que la guerra en Europa provocó hacia América Latina, pues trajo consigo nuevas visiones, digamos, los migrantes, las personas europeas que migraron hacia la región, pues traían otra cultura, traían otra visión y vieron, digamos, en este continente las oportunidades que habían para generar la construcción de sociedades mucho más prósperas por la profunda riqueza que había en este territorio. Digamos, esa mentalidad un poco extractivista que siempre ha estado en esa relación norte-sur, en ese momento se vuelve bastante latente. Nuestras sociedades que no participaron directamente de la guerra en Europa, pues prácticamente estaba viviendo las consecuencias de toda la dinámica que eso implicaba en una economía mundial. Pero como no estábamos tan globalizados para esa época, digamos que esto era como el patio trasero de Europa. Y en ese sentido, pues el hecho de que vinieran esos flujos migratorios, se empiezan unos procesos digamos, de edificación de sociedades bajo una perspectiva del desarrollo, pero un desarrollo que ya se empezaba a visorar con los riesgos de la exclusión, de las desigualdades que se estaban presentando y que se agudizaran los contextos de pobreza. Pero además América Latina pues enfrentaba serios problemas de centralización del poder político, había muchos problemas en las democracias frente a la distribución, por ejemplo, de las tierras, eran democracias muy inmaduras, todavía lo siguen siendo, pero en ese momento eran democracias muy apenas en construcción y que todavía estaban funcionando muy en la lógica de los centralismos, y entonces esas profundas brechas económicas, políticas, pues empezaron a generar preocupaciones. Como había habido ya un primer documento, la Rerum Novarum, en el Magisterio Universal venían dándose pronunciamientos bastante proféticos de los papas de las distintas épocas. En algunos casos
un papa acostumbraba, digamos, conmemorar a los tantos años de la Rerum Novarum, y entonces producía un nuevo documento como actualizando esa reflexión original. Y entonces los obispos en América Latina deciden encontrarse sobre todo para plantearse cuáles son los desafíos de este continente latinoamericano en esa búsqueda de la libertad, y una libertad que no tenía que ser explícitamente la libertad de la esclavitud, porque ya no teníamos sociedades con problemas de esclavitud, sino esas nuevas esclavitudes constituidas por la pobreza extrema, por las desigualdades, por las inequidades. En ese, digamos, por la marginalidad de la que estaban sometidos muchos territorios en estas sociedades en construcción. Entonces, en ese momento, en el 55, los obispos deciden juntarse para pensarse la cuestión social en el continente latinoamericano a la luz, digamos, del Evangelio y lo que hasta ese momento existía de magisterio social de la Iglesia. Hay un elemento muy interesante porque en esa asamblea, en esa conferencia, que es la primera de América Latina, surge la iniciativa de congregarse en un consejo episcopal para toda la región. Todavía no existían las conferencias o los consejos regionales del episcopado. América Latina dio el primer paso. Eso todavía no existía, y es justamente en Río de Janeiro donde nace lo que hoy conocemos como el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Esa conferencia surge allí, nace ahí como una propuesta que es sometida, digamos, a la aprobación del Papa Pío XII en aquel entonces, y él acepta que se funde lo que se llama el Consejo Episcopal Latinoamericano. En noviembre de ese mismo año llegó la aprobación. Entonces, fíjense ustedes que allí América Latina empieza a tomar, la Iglesia Católica en América Latina empieza a tomar un cierto rostro propio. Sí, como decir, este es un espacio, porque no puede ser la Iglesia exactamente la misma de Europa cuando aquí tenemos que inculturar un poco el Evangelio, tenemos que tener presente que son realidades distintas y necesitamos garantizar que podemos tener mayor capacidad de leer los signos de los tiempos y de aproximar a nuestras culturas, teniendo en cuenta toda esa historia de opresión de los pueblos originarios, luego todas las secuelas que dejó la esclavitud de los hermanos afro que fueron traídos en condición de esclavos a este continente latinoamericano. Entonces, digamos que esas secuelas no estaban superadas, y la Iglesia empieza a ocuparse un poco desde ahí, a tener un rostro propio, una estructura propia, y nace el Consejo Episcopal Latinoamericano con aprobación del Papa Pío XII. Entonces, démonos cuenta que allí empieza pues como a surgir una primera como aproximación a lo que sería después la comprensión del magisterio propio latinoamericano. Yo le he llamado justamente a este tema así, el caminar de este magisterio latinoamericano ha sido un caminar de amor junto a los rostros de Cristo sufriente en nuestra historia continental, es decir, en América Latina y el Caribe. No podemos dejar por fuera el Caribe. Entonces, miremos un poquito el periodo de influencia que tuvo Río de Janeiro desde el 55. Fíjense que esto fue una iniciativa previa al Concilio Vaticano II. A mí me llama la atención lo visionarios que fueron los pastores en América Latina. Todavía estamos hablando, esto es en una etapa preconciliar, o sea, todavía estamos hablando de que esta conferencia se dio cuando la Iglesia no había vivido esa reflexión conciliar que la llevó a volverse una iglesia de puertas abiertas, a celebrar de cara al pueblo, con todo lo que introdujo y que lo presenté por allá en una de las primeras sesiones que tuvimos. El Río de Janeiro fue antes al Concilio Vaticano II, 55 y al 61, que es cuando se abre oficialmente digamos, donde se abre oficialmente pues el proceso conciliar. Hasta aquí podemos decir, la misión social de la Iglesia se entendía como la caridad, para ser más específico, se consideraba como el deber
de dar, de compartir con el hermano, sobre todo aquello que están en necesidad vital, alimento, ropa, digamos, lo que las obras de misericordia nos planteaban. Entonces entendía que la caridad de la iglesia, la misión social era dar, era brindar asistencia social a los más necesitados, a los más empobrecidos. Y allí, ya en Río de Janeiro, los obispos se adelantan a la época diciendo, no es suficiente con solo asistir. Hay que reconocer, ¿sí?, que en estos contextos el ser humano es más que necesidad física. El ser humano tiene sueños, tiene aspiraciones que nosotros debemos emprender. Entonces, fíjense que hay un debate entre los especialistas en doctrina o en magisterio social de la iglesia. Hay un debate que quién ha influido sobre quién, si el magisterio universal sobre el magisterio latinoamericano o al revés. Yo creo que Víctor, el profe Víctor, en la sesión anterior lo explicó bastante bien. Él dijo, el magisterio no nace porque al Papa se le ocurrió sentarse a escribir un documento y ya. Generalmente nace desde los procesos de base. ¿Sí? Y explicó, recuerden que él explicó, la economía de Francisco nace del documentar una experiencia que en una expresión de la iglesia inspirada en el movimiento de los focolares que se llama la economía de comunión, que él la documenta y entonces ahí lanza la propuesta en su pontificado de revisar un modelo de economía que es excluyente, que saca del centro a la persona y pone en el centro la ganancia, y él dice, hay la posibilidad de proponer un modelo económico que sea cristiano, es decir, que tenga los valores cristianos, donde devuelvan el centro a la persona, y entonces surge la economía de Francisco, así se le conoce por lo menos. Asimismo ocurre en la relación entre el magisterio latinoamericano y el universal. Realmente lo que ha ocurrido aquí es que, digamos, Río de Janeiro hizo un aporte significativo desde la experiencia de la región hacia el Concilio Vaticano II. La participación de los obispos del continente latinoamericano en el concilio fue fundamental para muchos de esos discernimientos que dieron apertura real a la participación digamos, del pueblo de Dios dentro del escenario eclesial. Y entonces, miremos un poquito qué pasa en ese lapso entre Río de Janeiro y el Concilio Vaticano II. Miren qué acontecimientos se dan en el contexto eclesial. Después vemos el contexto histórico. Primero que todo, miren en dónde nace la idea de la caridad organizada, en Chile. Es una experiencia latinoamericana. Cáritas existe hoy como una red supremamente grande, pero Cáritas nace, ¿sí? La primera Cáritas organizada nace el 23 de abril del 56, después de Río de Janeiro, ¿sí? Nace en el 56 y la constituyó Chile, justamente. En el 58, el Papa Pío XII crea, allá en la Santa Sede, la Comisión para América Latina, que se conoce hoy como la CAL. Allí está una profesora que hemos invitado recientemente a varios foros y espacios nuestros, que se llama, ahora se me fue el nombre, es una argentina, doctora en teología moral, y que está haciendo, ahora es la representante, una mujer que el Santo Papa Francisco ha delegado como la responsable de la Comisión para América Latina, la CAL. Se llama Emilce Cuda. Desde el 58 fue constituida esta comisión, y precisamente porque pues hacía ruido en Europa que los obispos en América Latina se estuvieran organizando y que se creara una estructura como el CELAM, y eso hacía ruido. Habían ciertas resistencias. Entonces, para darle tranquilidad a ese sector de la iglesia, entonces el Papa del momento, que era Pío XII, estructura la Comisión para América Latina de alguna manera como una garantía de que no fuera una estructura que se consolidara como una rueda suelta, autónoma, y que después eso fuera a generar divisiones dentro de la iglesia, sino que mantuviera el cuidado de la comunión eclesial y de la colegialidad y de la comunión entre la iglesia latinoamericana y la iglesia universal. Ahí fue fundada entonces en el 58. ¿Qué otra cosa ocurre? Es elegido Angelo en el 58
como papa a sus 77 años, que es el famoso Papa Bueno, Juan XXIII. Eso es un hito histórico, digamos, en el contexto eclesial, porque todos sabemos que el Papa Juan XXIII no era considerado, pues, digamos, como un pontífice que iba a llegar para perdurar y que iba a llegar con la capacidad de gobernar la iglesia con contundencia. Más bien era como un papa pensado de transición, porque no lograban ponerse de acuerdo entre quienes realmente buscaban cierto poder dentro de la estructura eclesial, y el Espíritu Santo, que siempre sabe hacer sus jugadas, pone una persona que no, parecía no amenazar a ninguna de los poderes, y en cambio miren todo lo que generó. Genera una iglesia, una apertura total de la iglesia a través del Concilio Vaticano II, que todavía, digo yo, no nos hemos sacudido esa iglesia preconciliar, es decir, no hemos logrado hacer toda la conversión que visiona el Concilio Vaticano II. Estamos muy crudos todavía en tener la capacidad de hacer realidad lo que representa el Concilio Vaticano II. En el 59, después del Concilio Vaticano II, es decir, cuando está en pleno proceso el concilio, se funda Miserior. Muchos de ustedes habrán escuchado en sus diócesis, o los colegas que trabajan en pastoral social en una diócesis o aquí en el nivel nacional, habrán escuchado Miserior, que es Alemania, y que pues es una fundación de las primeras que tiene la iglesia, y que nace precisamente para brindar apoyo solidario como iglesias hermanas a aquellos lugares del tercer mundo donde la iglesia quería ser protagonista, digamos, de las transformaciones. Entonces Miserior ayudó a avanzar la evangelización en América Latina. A veces confundimos a Miserior con Adveniat, son fundaciones alemanas ambas, pero tienen lógicas y objetivos y propósitos distintos. Miserior nace con esa vocación de impulsar una iglesia profética que forme agentes de base y sobre todo que genere procesos de comunidades eclesiales de base, procesos donde las comunidades de base participen en la vida eclesial y sobre todo que se vuelvan protagonistas de su propio desarrollo. Eso fue iniciativa de un cardenal alemán. En el 61 surge uno de los documentos muy interesantes del Magisterio Universal, que se llama Madre y Maestra, Mater et Magistra, y que surge para conmemorar los 70 años de la Rerum Novarum. Es decir, el Papa del momento lo que hace es toma la enseñanza de la Rerum Novarum y la actualiza para la época, teniendo en cuenta esos movimientos que el Espíritu estaba provocando en la Iglesia Universal. En el 61 fundan Adveniat. Entonces, ahora sí, miremos, las dos son fundaciones alemanas. En cambio, Adveniat nace mucho más para fortalecer la capacidad de la iglesia. Esa es la razón por la que muchas parroquias asimilan Adveniat con la que me ayuda para construir un templo, la que me ayuda para construir un centro pastoral, la que me ayudó para conseguir el carro para la parroquia. Tiene que ver cómo fortalecer la capacidad misionera, digamos, de la iglesia en términos de tener los recursos logísticos para poder hacer su labor misional. Entonces, fíjense que ahí aparece. Ahora Adveniat ha evolucionado también y no se ha quedado solo en apoyo en infraestructura, sino también está incursionando en dar otro tipo de líneas de cooperación que fortalezca también la capacidad misionera de la iglesia. Entonces, como ustedes ven, ese es como el contexto en el que ocurre Río de Janeiro. ¿En dónde se centró la atención de los pastores latinoamericanos en la Asamblea de Río de Janeiro? Primero, recuerden, Río de Janeiro es anterior al Concilio Vaticano II. Insisto mucho en eso para que ustedes vean la visión profética tan fuerte que tuvieron nuestros pastores en este continente antes del concilio. Primero que todo, su enorme preocupación por los problemas sociales, es decir, veían que se estaba incubando una bomba de tiempo entre pobres cada vez más pobres, una realidad que no es tan lejana a la realidad que hoy tenemos. Una especial preocupación, en ese entonces la expresión usada era por los indios y la gente de color. Estamos hablando de que entre los pobres y la pobreza que había en América Latina, había una preocupación, digamos, prioritaria sobre estos dos pueblos que tenía que ver con la población indígena
pues por toda la opresión que vivían, por digamos, cómo habían sido relegados, y algunas comunidades literalmente en una situación de exterminio, de extinción. Y lo mismo la población llamada aquí la población de color, hoy lo decimos la población afroamericana, que por supuesto fue traída en condición de esclavos, y aunque ya habían sido, digamos, habían sido liberados de la esclavitud formal, seguían sometidos a la esclavitud de la exclusión, de la discriminación racial, de la falta de oportunidades, y por supuesto allí había una creciente preocupación de la iglesia, es decir, no es suficiente con quitarles el yugo físico, ahora hay que asegurarnos de que la sociedad los integre, les dé la igual condición por la igual dignidad humana que todos tenemos. Allí reflexiona la iglesia latinoamericana sobre la urgencia de que los católicos colaboren con mayor empeño de buscar una justa solución a estos problemas. Es decir, no podemos seguir de espaldas a esta realidad que nos sigue interpelando, ¿no? Dicen los señores obispos en el texto concretamente, así como Dios se revela a la humanidad después de escuchar los clamores del pueblo, la iglesia en América Latina está llamada a encarnar esa misma atenta escucha, y no podemos permitirnos que los bautizados sigamos nuestra vida común y corriente de espaldas a una realidad que clama por la opresión que siguen recibiendo, por la marginación, por la exclusión. Es necesario orientar e intensificar la labor social, encauzando las iniciativas hacia la raíz de los males. Miren, aquí empieza a surgir la diferencia en la comprensión de lo que hasta el momento se entendía la misión social de la iglesia. Hay pobres, hay que darles de comer a los pobres. Aquí los pastores empiezan a decir, no es suficiente con trabajar para darle alimento a los que tienen hambre. Hay que erradicar las causas estructurales del hambre. ¿Qué es lo que está produciendo hambre en la humanidad? Y entonces necesitamos enfrentar esas raíces estructurales de ese mal, que es la pobreza, que es la exclusión, que es la marginación. Y la importancia fundamental a que se formen a quienes vamos a trabajar en el campo social y asistencial. Miren, aquí surge una preocupación, hay que formar a gente de pastoral, porque esto no se puede hacer por mera intuición, por puro sentimiento filantrópico, se tiene que hacer con capacidad, y con una capacidad que está muy enraizada en la fuente fundamental que es el evangelio, y en fidelidad a ese evangelio caminar con los hermanos pobres a su servicio, y por supuesto, digamos, servir, digamos, a la causa de la promoción humana. Allí, entonces, es donde se ve, digamos, la diferencia, la comprensión a partir de ese discernimiento de que no podemos seguir pensando que la misión social de la iglesia es solamente dar asistencia. Después es cuando empieza a darse como la comprensión de la importancia de llevar a los más marginados esas cosas que históricamente desde la colonia, desde la época de la colonia, los antros, los claustros educativos llegaron con la iglesia. La iglesia trajo las primeras universidades a América Latina. La iglesia trajo los primeros hospitales a América Latina, pero estaban todos en las ciudades, en los centros. Es a partir de Río de Janeiro donde la iglesia dice, nosotros no podemos seguir con la lógica centralista que tiene a este país tan desigual, a estos países tan desiguales. Tenemos que empezar a llevar eso mismo que hicimos por América Latina en su momento de la colonia, tenemos que hacer eso mismo, pero ahora llegando hasta los más pobres, llegando hasta los que están más lejos, más discriminados, más marginados. Y entonces empieza a fundar. Es producto de Río de Janeiro, donde la iglesia empieza a desarrollar una serie de iniciativas educativas. Crearon las escuelas normales rurales, las escuelas de artes y oficios, los colegios agrícolas y de labores domésticas. Es decir, empieza la iglesia a hacerse presente allá en esos lugares donde no llegaba el Estado todavía por toda esa lógica tan centralista, y la iglesia empieza a vivir una experiencia de descentralizar también el servicio social de la iglesia.
Se crean obras de asistencia social como hospitales, asilos, sanatorios, dispensarios, ya no solo en las grandes ciudades, sino en la periferia. Necesidades de eliminar todo uso o costumbre que pueda aparecer como discriminación racial. Ahí es donde les digo, era claro que ya no existía formalmente la esclavitud, pero seguían algunas prácticas siendo discriminatorias, y entonces la iglesia dice, nosotros también tenemos que convertirnos de ese mal de la discriminación. Y entonces, ¿cómo nos comprometemos a cuidar cualquier tipo de uso o costumbre que mantenga esa lógica esclavista que heredamos desde la colonia? Y cómo abrir las puertas a la inmigración como un deber de caridad cristiana, de justicia social y de solidaridad humana. Recuerden que en esa época vivíamos los flujos migratorios a la inversa, venían desde Europa los flujos migratorios hacia América Latina. Si hay alguien tiene alguna pregunta o alguna participación, por favor, yo no puedo ver manos levantadas, entonces encienden su micrófono y piden la palabra. Digamos, ¿eso qué impacto tuvo en Cáritas? Primero que todo, en el 56, después de creado el CELAN, se le da un objetivo al CELAN y se debe trabajar sobre dos cosas. Difundir el pensamiento, la doctrina social de la iglesia, es decir, educar la conciencia y la moral social en los bautizados. Y eso es un propósito que hemos abandonado como iglesia. Yo quiero insistir muchísimo en eso. La Escuela de la Caridad nace como un propósito de enmienda, precisamente por ese descuido que hemos tenido como iglesia. Es que nos hemos preocupado en la catequesis de formar, digamos, en la preparación del encuentro personal con Cristo, en la preparación presacramental, y luego se nos olvida que también somos ciudadanos, que también, y forjar la conciencia y la moral social en el bautizado es fundamental. Entonces, por eso al CELAN, cuando se le crea, se le dice, nace usted como estructura para dos cosas. La primera, realizar obras sociales y difundir el conocimiento de la doctrina social de la iglesia. Y dentro de eso, en el CELAN se crea la Cáritas. En 1956 se autorizó para que se crearan las Cáritas nacionales y, por supuesto, esas Cáritas nacionales empezaran a trabajar en red como una federación organizada en América Latina. Hoy existe en la Santa Sede la Confederación de Cáritas Internacionales, pero donde nació el aprender a trabajar en esa lógica de fraternidad y de hermanamiento, nace en América Latina. Y esto es producto de digamos, el impacto que tiene Río de Janeiro precisamente en la vida de Cáritas. Y luego está la tercera asamblea ordinaria del CELAN, que se celebró en Roma. Allí se le da, digamos, como persona canónica en el 58 a la Cáritas América Latina. Fue primero la Cáritas América Latina que la Cáritas Internacionales. Y la Cáritas Internacionales nace como un organismo, no superior, sino un organismo al servicio de las Cáritas regionales. Entonces, para ese modelo que hizo América Latina se empezó a llevar a los otros continentes, y entonces está la Cáritas africana, está la Cáritas europea, están las Cáritas que son como las redes continentales de las Cáritas nacionales, y por eso trabajamos y hoy llegamos a ser una gran confederación que está conglomerada en la Cáritas Internacional. Entonces ya ahí podemos entender que esto fue gracias a ese encuentro y a ese discernimiento que hicieron nuestros pastores en Río de Janeiro en 1955. Por eso empiezan a crearse en los distintos países las Cáritas. ¿Qué impacto tuvo eso en la vida pastoral? Río de Janeiro propició que se emprendieran las famosas campañas de solidaridad. Algunos mayorcitos, no podemos decir que los menos de 20 años, pero los que ya tenemos más de 20 años nos acordaremos que hasta en la televisión salía y hasta cantábamos y poníamos unas etiqueticas de la campaña Compartir con Alegría. Y esa es una campaña que es la campaña de comunicación cristiana de bienes. No se ha acabado. Cuaresma la golpeó muchísimo, pero no se ha acabado, sigue vigente. En Brasil, en el 62, nace la campaña de la fraternidad, en el 64, la Semana de la Caridad en Argentina, en el 65, la Semana de la Caridad en Paraguay,
que luego en el 83 se sustituye por la campaña de Cuaresma. En el caso colombiano, realmente surge por la misma época, pero se convierte en la campaña de comunicación cristiana de bienes, que es la que recogemos en el tiempo de la Cuaresma, ¿sí? Entonces, fíjense que, y se empiezan a llevar a cabo los congresos latinoamericanos de Cáritas. En toda América Latina, el primero se llevó en Santiago de Chile, en honor a que fueron los fundadores de la primera Cáritas. En el 65 se llevó el congreso en Bogotá, en el 65 fue aquí en Bogotá, Cáritas ante el concilio, estaba en plena época del apogeo del concilio, ahí se hizo el segundo congreso. En el 66, la formación de la conciencia social, cómo hacer análisis de realidad más permanente entre los bautizados, ahí se lleva como el tercer congreso. Y luego viene en el 68, Medellín, la segunda conferencia latinoamericana de la Iglesia Católica. Viene Medellín, se llama Medellín porque fue realizada en Medellín, en Colombia. Justamente como decía la hermana Rosalena, en este momento, este es un particular momento en el 68, donde se vivían tanto en la iglesia como en toda la región América Latina, unos momentos de transición muy importantes. Yo me permito recogerlos aquí. Pero antes de llegar a eso, decir, miren, Medellín se concentró a la luz del concilio. Es decir, Medellín sí que es un impacto, un hijito del Concilio Vaticano II. Después de que van los obispos, participan del concilio, dicen, ahora tenemos que traducir eso a la cultura latinoamericana, y Medellín es eso, es cómo nos vamos a organizar como iglesia latinoamericana para llevar a la práctica y hacer realidad el Concilio Vaticano II. Y entonces la iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio, ese es como el tema de Medellín. Y trabaja sobre 3 ejes muy importantes: la promoción humana. Y ahí, por supuesto, entra todo el tema de la justicia, de la paz, la familia, la educación, la juventud. En el eje de evangelización y crecimiento de la fe, se habla de la pastoral popular, la pastoral de élites, la pastoral catequética y la litúrgica. Y luego la iglesia visible y sus estructuras, entonces se habla del protagonismo de los laicos, la formación de sacerdotes, de religiosos, la formación del clero, la pobreza de la iglesia. Ahí es cuando empiezan a surgir expresiones como no podemos ser una iglesia elitista, necesitamos ser una iglesia cercana al pueblo. Esto ya empieza a ser, digamos, un rasgo de conversión, de una necesidad del reconocimiento de una conversión pastoral en la iglesia. El no fragmentar, recuerden que el Concilio Vaticano II decía no hay que compartimentar la evangelización, por allá en Evangelio Nunciano. Entonces aquí no, se acuña el concepto de la pastoral de conjunto como una forma de superar esas fragmentaciones en la forma de entender la evangelización. Los medios de comunicación social. Son como estos los 3 ejes sobre los que aporta Medellín. ¿Qué aspectos claves le aporta y en qué contexto se empieza a generar un poco esta conferencia latinoamericana? Primero, se estaba dando la discusión social a nivel adentro de la iglesia de cómo procurar las grandes reformas sociales y políticas que el continente, que las sociedades latinoamericanas requerían. Y esa discusión interna estaba generando ciertas polaridades adentro de la iglesia. Entonces Medellín también intenta, a la luz del Concilio Vaticano, soslayar esas polaridades que se estaban generando, porque y eso es lo que aparece aquí en el punto 2, ¿sí? Muchos sacerdotes y laicos empiezan a ser perseguidos. Recuerden que esta es la época de las dictaduras en América Latina. Y muchos sacerdotes y laicos, por toda esa voz profética que intentaban ser de las comunidades que estaban oprimidas, digamos, por esas lógicas dictatoriales y por los regímenes de esa época, pues empiezan a ser perseguidos. Recuerden que en esa época un padre colombiano, pero digamos incardinado en Panamá, fue desaparecido, que es el padre Héctor Gallegos, y fue desaparecido y martirizado en Panamá. La muerte en accidentes de los obispos Zambrano y Gerardo Valencia Cano en Colombia,
el asesinato de sacerdotes y laicos que defendían la causa de los campesinos sin tierra en Honduras, el asesinato del padre Rutilio Grande en El Salvador. En ese contexto es que acontece justamente la segunda conferencia latinoamericana, una iglesia que empieza a descubrir que tiene que ser una voz profética dentro de estos contextos políticos bajo dictaduras, y que esa voz profética le empieza a cobrar vidas, y en ese contexto, pues los señores obispos dicen cuál debe ser nuestra postura, cómo no caer en esa polarización que nos está generando esta influencia de las ideologías. Entonces aquí vienen tres aspectos complementarios que quiero resaltar porque son, digamos, cruciales para entender la historia del magisterio latinoamericano y de la iglesia latinoamericana. A partir de Medellín surge una nueva forma de hacer teología, a partir de esa realidad histórica de los pobres, es decir, ahí aparece el concepto de los pobres y de una iglesia pobre para los pobres, y los pobres como los privilegiados de Dios y los que tienen que ser la opción preferencial de los pobres. Allí aparece justamente en Medellín ese concepto, la opción preferencial por los pobres. Luego, muchos cristianos, laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes se encuentran, digamos que bajo la ilusión de generar liberación de los pueblos, de las comunidades, empiezan a generar ideas desarrollistas con propuestas como la CEPAL, por ejemplo, que es un impacto y surge como una incidencia de la iglesia en el continente latinoamericano, y de las reformas de los partidos social cristianos que empezaban a generar ciertos procesos revolucionarios en la época del continente, en la política, en los países del continente latinoamericano, y entonces se empiezan a consolidar movimientos cristianos simpatizantes con esa orilla ideológica del socialismo marxista. Ahí es donde podemos entender el surgimiento de los cristianos por el socialismo en Chile, de la Golconda en Colombia. ¿Ustedes habían escuchado esa expresión? La Golconda en Colombia es una asociación de sacerdotes, de clérigos católicos que empezó a hacer propuestas, digamos, revolucionarias a la luz de lo que empezó a conocerse como el concepto de teología de la liberación. En Argentina surgen los sacerdotes para el tercer mundo, en el Perú el famoso ONIS, digamos, son expresiones donde sacerdotes religiosos o laicos formados empiezan a sentir que muchos de los postulados en esta forma de comprender la teología del pueblo, la teología de la liberación, se asociaba a algunos postulados del socialismo marxista. Por eso es que cuando uno estudia doctrina social de la iglesia en una especialización o en una maestría, una cátedra obligatoria es, digamos, todo lo que es la economía marxista, el socialismo, porque eso nos permite entender por qué se generaron este tipo de asociaciones entre la teología de la liberación y el marxismo. Y entonces, en algunos casos, entre la persecución y digamos, los señalamientos y esos debates internos de la iglesia, pues polarizó ciertamente. En algunos casos esa impotencia de los clérigos llegó a tornarse tan fuerte que los llevó a algunos a decepcionarse hasta de la propia iglesia y colgaron su sotana, empuñaron las armas, y eso termina por generar todavía mucha más fobia frente al concepto de la teología de la liberación. Y eso es lo que en ese contexto, por supuesto, pues se generaron muchos debates adentro de la iglesia en América Latina. Primero se empieza a cuestionar la legitimidad de la doctrina, porque se confundió que el hecho de que se dieran esos principios de asociación entre magisterio social de la iglesia y digamos, la ideología marxista y el socialismo como ideología, entonces esa aparente afinidad se confundió con que la doctrina se estaba volviendo una puerta abierta a la fuga de, digamos, de cristianos hacia las revoluciones y hacia el socialismo, y entonces eso generó bastante aversión frente, y se empieza a cuestionar si es legítimo hacer doctrina social de la iglesia y su carácter de mediación entre el evangelio y el compromiso social y, por supuesto, el compromiso político de los cristianos.
se consideraba abstracta, reformista y un poco alejada de la historia. También hay que reconocer que en ese momento hay una influencia muy fuerte de las ideologías en algunos sectores y que esas ideologías empiezan a hacer como una especie de sincretismo, se empiezan a mezclar con la interpretación del evangelio y entonces pues ahí es donde se generan estas confusiones que en algunos casos no son confusiones, o sea, el problema es que se veía una narrativa tan cercana al socialismo que entonces empezaba a generar confusión. Y por eso, digamos, lo que en ese momento planteaba la Iglesia como teología del pueblo resulta absolutamente fundamental para no traicionar el evangelio, justificando, por ejemplo, las revoluciones violentas. Resulta imprescindible, ¿sí?, que todo digamos, la comprensión y el discernimiento que se haga esté siempre enraizado en los valores del evangelio y jamás ocupar la idea de poner el evangelio al servicio del discurso. Tiene que ser la coherencia entre el evangelio, el discernimiento que nos permite hacer la doctrina social y las obras. Eso es lo que nos permite no perdernos y no llegar a esos extremos en los que en algún momento generó mucha división al interior de la iglesia frente a cómo afrontar el compromiso social y político del cristiano, que eso no parezca comunismo. Por eso ustedes han visto que el Papa Francisco llega y reivindica la teología del pueblo y dice, sin confusiones, y él claramente dice, hablar de pobreza y denunciar las causas estructurales de la pobreza no es comunismo, es evangelio. Y él lo que está haciendo con ese lenguaje es reivindicar esto que fue un discernimiento que surge en esas épocas justamente y que la confusión nos llevó, digamos, a esos extremos polarizantes adentro de la iglesia. Se destacan algunos pioneros en el campo social, ahí aparecen figuras como don Manuel Larraín y Elder Cámara, que es un jesuita que ha hecho tanto bien en sus reflexiones y sobre todo en sus interpelaciones al mundo cristiano frente a un discurso que muy fiel al evangelio, pero que luego en las obras traiciona al evangelio. Y entonces interpela fuertemente a los cristianos y dice, esa fe que decimos tener, si no se manifiesta en una verdadera pasión por el ser humano y en el compromiso por transformar esas causas que traicionan al evangelio y a la dignidad del ser humano, no estamos en nada. Entonces, esa denuncia permanente y está interpelando, es una voz profética también para la propia iglesia. Y en eso entonces, todo ese tiempo, los congresos de Cáritas empiezan a decir esto que nos corresponde llevar adelante, es decir, una revolución, por así decirlo, pero una revolución fiel al evangelio que nos permita transformar estas realidades sociales que son contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces empieza a hablarse de la promoción popular. Antes de promoción humana se hablaba de la promoción popular. Eso fue en Caracas, en Venezuela. Después en Guatemala, en el 68, se habló de la Cáritas y el cooperativismo, y ahí empieza a surgir en el 68 el concepto de pastoral social. Fíjense que hasta entonces era solo Cáritas, y ahí en el 68 en Guatemala empieza a aparecer el concepto de pastoral social. En el 70 el congreso se hizo de nuevo en Río de Janeiro, y ahí pues cómo interpretar los signos de los tiempos en la transición de la década de los 60 hacia las democracias nacientes en los 70. Sí, en el 71 en San Salvador la función específica de Cáritas en la promoción social. Fíjense que todavía no se habla de promoción humana. Promoción humana como concepto aparece en Puebla. En el 74, el ser y quehacer de Cáritas en América Latina, y en el 78 en México, la animación y organización de las bases como una tarea esencial de las Cáritas diocesanas. Ahí ya iban 9 versiones de congresos que nacieron en esta lógica de seguir profundizando y apropiando en la misión de Cáritas las enseñanzas del magisterio latinoamericano. Eso es lo que ha hecho que, aunque solo tengamos 5 documentos de las grandes asambleas latinoamericanas, el magisterio latinoamericano sea tan sólido y tan contundente, porque ha sido un magisterio que ha inspirado el actuar de la iglesia en América Latina, en el continente. En el 79 viene Puebla y en el 92 Santo Domingo. Allí viene una preocupación porque la
la pastoral social. Ahí en Puebla ya aparece el concepto promoción humana y pastoral social, que ya venía, digamos, evolucionando desde Medellín. En Puebla y Santo Domingo crece la preocupación de cómo la dimensión social de la evangelización no se vuelve una isla aparte de las otras dos dimensiones de la evangelización. Y entonces por eso se habla de una pastoral social evangelizada y evangelizadora. En este periodo se vive un contexto sociopolítico muy importante a nivel mundial. Los regímenes militares que se inspiraban en la doctrina de seguridad nacional que se estaba extendiendo en todo el continente, con graves situaciones de atropellos a los derechos humanos. En el caso de Nicaragua empieza a darse el triunfo sandinista y a nivel internacional Mikhail Gorbachev impulsa la perestroika y la glasnost en la Unión Soviética. Estos cuatro elementos estaban allí como en el contexto tanto internacional como latinoamericano. Entonces los obispos se juntan en el 78 en Puebla para decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros como iglesia delante de esa realidad? Retoman algunos documentos que había hecho el Santo Padre de la época por ese periodo. ¿Cuáles fueron los documentos del Magisterio Universal que iluminaron el contexto de Puebla? Redentor Hominis, que el ser humano, camino primordial de la iglesia, el 79. Labor en Exercen, que es justamente cuando en el 81 el Papa San Juan Pablo II aborda la problemática de la cuestión social en el mundo del trabajo. La solicitud Rei Socialis en el 87, donde el Papa retoma el tema del desarrollo de la Populorum Progressio y dentro de la dinámica de continuidad y renovación, reafirma la opción preferencial por los pobres y urge un... Entonces, ¿qué vocal le enseñaron, mami? ¿La qué? La de un palito así con un puntico, ¿cómo se llama? Apague por favor los micrófonos. Exacto, gracias. Bueno, les decía que en ese momento, y la Centésimos Annus, que es la conmemoración del primer centenario en el 91 de la Rerum Novarum, que ya vimos que es como el primer gran documento que se considera que es con el que se inaugura el Magisterio Universal de la doctrina social de la Iglesia. Esos documentos fueron pilares fundamentales para inspirar o iluminar lo que fuera en América Latina, pues la necesidad de reflexionar sobre al menos estos aspectos. Primero, las profundas violaciones a los derechos humanos. Fíjense que en este momento la iglesia latinoamericana se empieza a ocupar. Fíjense que venimos de hablar de una iglesia que se preocupa de la cuestión social en los términos meramente asistenciales. Luego evoluciona hacia el concepto de la liberación y de eso sobre la base de la organización, del cooperativismo, de la solidaridad, de la participación, pero luego se encuentra con una realidad en la región América Latina y es que esos regímenes y esas formas de estructura política estaban constituyéndose en graves violaciones a los derechos humanos. Y aquí surge en América Latina lo que se conoce como justicia y paz. Es decir, surge ahí la preocupación de la Iglesia por los derechos humanos, reafirma su opción preferencial por los pobres y allí acuña el concepto de tenemos que trabajar por la reconciliación, porque después de situaciones como las que se afrontaron en Argentina, recuerden todo ese clamor de las víctimas por los hijos desaparecidos, por la gente que fue torturada, y luego eso se empezó a vivir en todo el resto de la región, en los 80, el asesinato de Monseñor Romero, toda esa complejidad que se vivía en el momento y que ahorita pareciera estar retornando al continente latinoamericano. Miren lo que se vivía en ese momento, estamos hablando de esa década de la transición de los 70 a los 80. Y miren lo que estamos viviendo hoy. Venezuela, Nicaragua. La diferencia es que las dictaduras de esa época eran de extremas derecha. Las dictaduras de esta época son de la otra orilla ideológica, de izquierdas. Pensemos un poco en eso, y no estoy dándole a esto un tinte político a propósito de que va a haber elecciones el próximo fin de semana, en absoluto.
Lo que estoy tratando de decir es que no importa en qué orilla ideológica se encuentre un mandatario, si lo que quiere es perpetuarse en el poder y concentrar poder, está condenado irremediablemente a ser un dictadorcillo. Y eso, desafortunadamente, es lo que en ese momento la Iglesia en América Latina levanta su voz para denunciar. O sea, los regímenes surgen del deseo de concentrar poder para tener el control sobre los recursos, el control político, el control, y eso, por supuesto, que es totalmente contradictorio a la dignidad humana y al llamado a la libertad que tiene todo ser humano, porque tiene que realizarse en medio de libre albedrío y la libertad. Y ningún régimen, no importa de qué orilla ideológica, encaja en eso, en ese destino para el cual Dios nos ha creado. Y por eso es que en ese momento las iglesias del continente empiezan a organizar sus estructuras para documentar violaciones, para acompañar a víctimas. La pastoral de la paz y los derechos humanos surge en ese contexto, ¿sí? Entonces empieza a proponer un discernimiento sobre el tema de las ideologías. Yo recomiendo siempre, cuando experimentamos esta polarización como la que tenemos en todo el continente latinoamericano, yo les digo, vean, remítanse a Puebla y Santo Domingo. En esos dos documentos ya los pastores nos dijeron cómo nos tocaba proceder con criterio cristiano frente a esas polarizaciones que nos imponen las ideologías. Nos hablan de la importancia de no dejarnos enfrascar, cooptar por una ideología. Es poder vivir siempre la opción de mantener la libertad para elegir, la libertad para informarse y la libertad para hacer el uso de nuestra conciencia al momento de decidir. Ningún régimen, sin importar de qué ideología, nos limita esas posibilidades. Entonces, ¿cómo evangelizar la cultura, el sentido cristiano de la política y del poder y el rechazo a toda forma de violencia política? Fíjense, ahora que estamos trabajando sobre pactos de no agresión en política, esto lo aborda, y el concepto de pastoral social evoluciona un poco más en estas dos, en estos dos conferencias, sobre todo en Puebla, en el número 478, se define que para lograr la coherencia entre el testimonio de la comunidad cristiana en su empeño de la liberación y la promoción humana, cada iglesia tiene que organizar su pastoral social con medios permanentes y adecuados que sostengan ese compromiso comunitario por el hermano en necesidad. Fíjense que aquí le está diciendo, no nos vengan con el cuentico de que no hay recursos y que no hay proyectos. La pastoral social es una responsabilidad, es una obligación, es un deber de la iglesia particular. Ese cuento de que no tenemos proyectos y por lo tanto aquí la pastoral social es un padrecito que va y lleva los afiches de la campaña de comunicación cristiana porque no puede hacer más nada. Eso digamos, es contradictorio a lo que el magisterio y el Papa Benedicto XVI en el motu propio lo incorpora al derecho canónico para ratificar esto que ya había hecho como discernimiento Puebla en la época. Dice, es obligación de cada iglesia particular impulsar una caridad organizada. Sobre el que nosotros tenemos que... Por favor, apaguen su... Ya vamos a abrir un momento de participaciones. Patricia, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? No voy a detenerme aquí porque digamos que esto de alguna manera lo que hace es desarrollar, en ese momento se empieza a impulsar en las conferencias episcopales de cada país, los departamentos de justicia y paz, la pastoral social y de los derechos humanos. Ahí aparecen iniciativas como REMI, por ejemplo, en Guatemala, aparece la Vicaría de la Solidaridad en Chile, aparece todas las expresiones en Argentina para documentar los casos de violencia y de tortura, donde la iglesia se vuelve no solo una voz profética, sino un testigo de las víctimas, de la historia de victimización de América Latina. Y surgen justamente en América Latina y el Caribe estructuras para resguardar, por ejemplo, ese papel
de garante en materia de derechos humanos de la Iglesia en el continente. Se publicaron muchos textos, ahí se fortalecieron, aparecen algunas pastorales específicas, ahí nacen, por ejemplo, la pastoral sobre migraciones, la pastoral de la movilidad humana, porque aquí ya empezaba a crecer mucho. Los regímenes y las violencias en América Latina empezaron a expulsar población migrante del sur hacia Estados Unidos. Vamos, ahí en esa época es donde surge el famoso sueño americano y la búsqueda de emigrar hacia Estados Unidos por parte de poblaciones latinoamericanas. Y ese fenómeno de los migrantes empieza a surgir, y entonces por eso la pastoral latinoamericana constituye no solo la pastoral de la paz y los derechos humanos, sino también la pastoral de migraciones, el apostolado del mar y del turismo. Ahí también se empieza a trabajar por los temas como los enfermos del SIDA, la inclusión, los afectados por el narcotráfico, y a nivel universal se trabaja en la estructuración y conjugar Corunum con Cáritas, porque eran como dos estructuras también paralelas que se habían generado en la Santa Sede. De Santo Domingo hasta Nuevo Milenio Neunte, que es como la antesala de Aparecida, ¿sí? Justamente una pastoral social que se compromete y se configura ya como la promoción humana integral. Esta es la antesala para que hoy incluso la Santa Sede tenga un dicasterio que antes era el dicasterio de Justicia, Paz y Solidaridad, hoy es el dicasterio del Desarrollo Humano Integral y Solidario. Pero está inspirado en muchas de estas reflexiones que ha aportado también el magisterio latinoamericano. El concepto de desarrollo humano integral surge en la evolución de la comprensión de la pastoral social cuyo objeto misional es la promoción humana integral, que trabaja para lograr un desarrollo humano integral. Y aquí, ¿en qué contexto surge digamos, estas dos conferencias? Por un lado, la Iglesia empieza a perder terreno como actor social y político de primer orden, es decir, anterior a estos procesos, la Iglesia tenía una voz que también en lo político tenía mucho peso, pero se empieza a generar estas separaciones Iglesia-Estado, digamos el surgimiento de los estados laicos, y eso empieza a relegar a la Iglesia institución de la arena o del plano político y social. Esto tiene mucho de dónde cortar, pero es que el tiempo no nos va a dar. Entonces, yo les invito realmente a que si ustedes se leen, por ejemplo, el documento conclusivo de Santo Domingo, allí lo que dice es, no nos queda más, o sea, tenemos que respetar la separación Iglesia-Estado, porque la libertad de culto también es un derecho, pero nos corresponde educar la conciencia moral y la moral social de los bautizados para que ahora sean ellos los que implanten en el corazón de la sociedad y en la política los valores del reino. Esa tarea se quedó enunciada pero no hecha. Por eso es tan urgente que formemos la moral social en los bautizados. Se habla de cómo trabajar para solucionar una iglesia que se vuelva puente, una iglesia que fue protagonista, en cambio sí, en muchos procesos de reconciliación. Recuerden que en América Latina la iglesia empezó a surgir también como un actor pacificador. No solamente que era la que acompañaba a las víctimas, sino también como una iglesia que empieza a fungir de mediadora en los conflictos del continente. En Guatemala, recuerden que fue por esa época también asesinado Monseñor Gerardi, quien era el que presidía la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, que llevaba adelante el proyecto REMI, y también avanzaba el sínodo de los obispos en América Latina. ¿Qué orientaciones nos deja tanto Puebla como Nuevo Milenio y Neunte? Robustecer el conocimiento, la difusión y la puesta en práctica. Recuerden, si se está replegando la iglesia institución del mundo político, el respeto a la libertad de culto y a la separación de iglesia y Estado, es muy importante que entonces incursionemos en ese campo a través de los bautizados, de los evangelizados, que puedan ser testimonios reales en el mundo de la
política, del mundo social, económico, a través de una buena formación en doctrina social de la Iglesia, que no es aprenderse y recitar los numerales de los textos del magisterio, es llevarlos a la práctica, es decir, como criterio de juicio, desde ahí ubicarse delante de una realidad y transformarla. Impulsar en los distintos niveles y sectores de la Iglesia una pastoral social que parta de esa opción evangélica como opción preferencial por los pobres. Lo que ustedes van a ver aquí está muy repetido en Aparecida, por eso yo digo, Aparecida en sí no es una novedad, es una actualización de la reflexión de las últimas dos asambleas, de Puebla y Santo Domingo. ¿Sí? Y educar en los valores de la laboriosidad, porque empezaban a socavarse mucho y a surgir ya en esta época, en esa década de los 80, a consolidarse las economías criminales en la región. Recuerden que estaba surgiendo esa transición entre la economía ilícita de los contrabandos hacia las economías criminales del narcotráfico y del tráfico de personas. Ya se empezaba a configurar y allí miren con cuánta anticipación la Iglesia viene diciendo hay que inculcar los valores de la legalidad, los valores de la transparencia, de la civilidad para que el ser humano entienda que es mejor vivir aunque no con todas las riquezas que pueden generar esas economías criminales, pero vivir con la convicción de que el trabajo y la laboriosidad es el que puede prodigar, digamos, la vida según nuestra dignidad. Y aquí surge una riqueza que nos aporta el Magisterio Universal, que es Eclesia en América, es decir, la Iglesia en América, donde el Papa San Juan Pablo II nos hace una lectura como iglesia en el continente y nos dice, yo los exhorto a que ustedes recorran, después de superar todo este dolor, esta tragedia que generaron todos estos procesos de dictadura, y ustedes se vuelvan en impulsores de una nueva sociedad latinoamericana, un camino de integración, un camino de conversión como iglesia, no que se acomoda en el poder, sino una iglesia que hace su opción preferencial por los pobres y que vive como expresión viva de la comunión y de la solidaridad. La solidaridad es fruto de la comunión, la doctrina es expresión de las exigencias de conversión, empieza a introducirnos en el concepto de globalización que era creciente, el concepto en esa época, en los 80, el amor preferencial por los pobres y marginados y la dignidad como fundamento último de los derechos humanos. Yo diría como centro de los derechos humanos. Y por supuesto nos da unas pautas sobre cómo abordar, digamos, toda esta propuesta de los derechos humanos, pero los derechos humanos que tienen su fuente bíblica en el concepto bíblico de justicia, en el concepto de la fraternidad universal y en el concepto, por supuesto, de la centralidad de la dignidad humana. Y entonces en este momento es cuando se empiezan a generar todos los encuentros latinoamericanos sobre la construcción de la paz. Y empiezan a aparecer nuevos temas. Ecología y medio ambiente, miren que no es Laudato Si el que imprime la novedad, ya desde Santo Domingo empieza a aparecer las preocupaciones sobre los temas medioambientales en el continente, la importancia de seguir insistiendo en la formación en doctrina, promoción humana y nueva evangelización. Nace la Fundación Populorum Progressio, que es una fundación del Papa para ayudar a los pueblos latinoamericanos, y el fortalecimiento de algunas áreas específicas como la economía solidaria, la formación para la inclusión de niños y jóvenes o personas con situación de adicciones, problemas de VIH-Sida y los problemas, por supuesto, de la pastoral de la salud, la pastoral penitenciaria, la pastoral de la primera infancia surge en esa época y la pastoral de la tierra. Y pues esto nos genera, digamos, una serie de eventos en la Cáritas latinoamericana que nos permite entrar en la dinámica de construir una red de iglesias hermanas que tenga la capacidad de reflexionar conjuntamente sobre los problemas comunes de la región. Y quiero hacer énfasis en esto, porque ya dejó de ser un encuentro para seguir apropiando las exhortaciones de los obispos en las conferencias para hacer encuentros mucho más propositivos. Desde el 2010 para acá, ¿sí? Los encuentros continentales empezaron a ser más distantes cada 4 años, pero estos congresos continentales
tienen una implicación y es que configuran una forma de trabajar como Cáritas en América Latina, donde afrontamos de manera conjunta problemas comunes en la región. Entonces surgen unos equipos de trabajo con referentes de todos los países para enfrentar, por ejemplo, las inequidades entre hombres y mujeres. Surgen una estructura de respuesta a las emergencias y por eso somos una red regional muy fuerte que se llama MAGRE, que es como la forma de organizarse las Cáritas en América Latina para responder ante eventos que superan la capacidad de una Cáritas nacional. Se da una forma de integración distinta de la Iglesia en América Latina, que hoy por hoy el CELAN entiende la importancia porque se había generado una duplicación de esfuerzos en el CELAN, otro departamento que se llamaba de Justicia y Solidaridad, el de JUSOL, y que hoy, ante la reforma que pide la Santa Sede, se terminaron fusionando. Hoy tenemos mucha mayor integración y eso ha sido producto justo de este llamado de Aparecida a hacer toda esta conversión pastoral, una iglesia que piensa menos que es menos autorreferencial y mucho más en salida para afrontar estos problemas de las periferias y de las realidades existenciales, de aquellas cuestiones existenciales que tiene la región. Y aquí están, digamos, como la secuencia de los últimos congresos en América Latina que nos han llevado en síntesis. Aquí están las 5 grandes conferencias y qué es como el legado que nos deja cada una de ellas. Río de Janeiro, en el 55, se ocupa de discernir la misión social de la Iglesia, que hasta ese momento se comprendía como acción y asistencia social. Luego Medellín empieza a hablar ya de promoción social y liberación integral. Puebla y Santo Domingo, en ese lapso de Puebla a Santo Domingo, se habla de una pastoral social como parte integral de la evangelización. Santo Domingo a Nuevo Milenio y Neunte, la promoción humana integral como solidaridad y participación como los pilares de la promoción humana, y de Nuevo Milenio y Neunte hasta Aparecida, pastoral social como casa y escuela de comunión en clave de sinodalidad. Miren que la palabra sinodalidad no es tan reciente como pensamos, ya desde Aparecida en el 2007 se viene hablando de sinodalidad. Nos quedan solo 5 minutos, ustedes me disculpan, pero es que el magisterio latinoamericano realmente es muy denso y no quería dejar pasar en hacer esta relación entre contexto histórico, contexto eclesial, cuáles como los ejes centrales de la reflexión en cada una de estas asambleas y luego cuál es el impacto que tiene en la vida de la pastoral social Cáritas. Pero vamos a abrir un breve espacio, 1 o 2 preguntas o resonancias y vamos cerrando la sesión. Ahora sí voy a cerrar aquí para que pueda ver yo si alguien levanta la mano. Hola Miguel Ricardo, no te había visto. Hola Rosita, aquí estamos. Muy bien, súper. ¿Preguntas? Están dormidos. Los dejó dormidos el magisterio latinoamericano. Preguntas, el tema es súper interesante. Omar. Adelante, Omar Fabián. Tiene el micrófono apagado, Omar. El micrófono apagado. Dale, y ahora sí. Es súper interesante acercarnos al magisterio de la iglesia y me parece genialísimo lo que Rosita ha podido presentar respecto a los contextos, porque nosotros muchas veces podemos pensar que los documentos es simplemente una disposición que viene de arriba, un poco desencarnada de la realidad que se vive. Incluso muchas veces uno se choca con realidades como aquellos que dicen, no, pero es que eso lo dice el Papa para la iglesia, pero nosotros aquí en la tierra vivimos otra cosa diferente, o nosotros aquí en las calles vivimos algo diferente. Entonces me parece genial porque ciertamente estas luces que sirvieron en algún momento es necesario volverlas a leer, volverlas a actualizar para poder responder a una realidad actual. Entonces me parece muy interesante y es muy emocionante, comprendo a Rosita por el tiempo. Es muy emocionante uno meterse en el mundo de los contextos latinoamericanos, es lo propio nuestro, es la iglesia pensada desde América Latina, desde los contextos nuestros, desde la realidad nuestra. Entonces es interesante conocerlo, profundizarlo
y también tenerlo como un documento, como un respaldo a la hora de trabajar nuestra misma pastoral. Así es. Así es. Justamente la misión de la pastoral social ha sido evolutiva gracias al magisterio latinoamericano. Nos ha trazado porque es la manera de encarnar los valores del reino en un contexto histórico concreto. Muy bien, Omar, gracias. A ver, Cristina, vi que escribiste algunas cosas por ahí. Buenas noches. No, pues decía que pues cuando te escucho, yo como que, wow, ¿qué es todo esto? Porque al final, pues, digamos, llevo muchos años en la pastoral social, pero como lo que uno conoce y sabe, pues no, realmente uno se denomina gente de pastoral social, pero creo que nos falta mucho desde conocerlo para poderlo volver vida. Creo que desde ahí es importante, entonces no, súper interesante y como tomando nota y como que hay muchas cosas por leer, aprender y más aún importante, por hacer vida. Ujú, así es. Muy bien, María Cris. ¿Alguien más? Una última intervención y vamos cerrando. Yo les quiero invitar a que todos empiecen en la plataforma Q10, ahí hay chance de participar en foros. Vamos a dejar una pregunta muy concreta sobre, sí, como qué impacto me genera conocer esta línea del tiempo del magisterio latinoamericano. Y eso cómo me interpela, es decir, desconocer eso me ha vuelto un católico de qué naturaleza, es decir, eso cómo juega un papel importante y tratemos de poner esas reflexiones ahí para que no nos reduzcamos aquí a una o dos resonancias, sino que allá todos tengan la posibilidad de decir, esto me quedó de ese recorrido histórico que nos hizo Rosa Inés, y bueno, me compromete a esto en particular, o sea, por lo menos leer y de leer, como dice Cris, pues me siento interpelada a ver cómo llevo eso a la práctica. Muy bien, Germán. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues estuve muy atento a la intervención de Rosa Inés, de tal manera que de primera mano, pues agradecerle todo este compartir maravilloso. Y quisiera, pues, compartir algunas cositas. Primero es aquella frase de cajón que de pronto hemos escuchado, ¿no? Que el ser humano, cuando de pronto olvida su historia, está condenado a repetirla. Sí, y tal vez es en otro ambiente, pero creo que en la vida de la iglesia muchas veces olvidamos la historia, olvidamos el recorrido, olvidamos lo que muchos hermanos nuestros, sacerdotes, obispos, inclusive papas, han venido elaborando en este trabajo social en pro de nuestra iglesia. Inclusive, entrando aquí en otro tema, de pronto en esa acción social que tantas veces tal vez se juzga a la iglesia, es que la iglesia no ha hecho, es que la iglesia de pronto se olvidó los principios del evangelio y tal vez nosotros muchas veces llegamos a decir, sí, oiga, verdad, la iglesia como que no está haciendo nada, ¿cierto? Pero resulta y pasa que cuando ve uno toda esta historia, todo este, digamos, gran documento que hay para de pronto investigar, leer, instruirnos, se da uno cuenta, o esto le abre horizontes para decir, oiga, es que la iglesia ha estado aportando, sigue aportando y estará aportando a la vida de la iglesia, precisamente invitando a un cambio, comunicando o llevando el anuncio del reino, siendo comunicadora de esa buena noticia. De tal manera que yo creo que no me alargo más porque ya el tiempo está corto, pero es también como agradecer a Rosita, invitar a nuestros compañeros de este diplomado, pues también a recordar, a volver ya a todo lo que Rosita nos ha dicho, pues sencillamente para pensar qué tan valiosa es nuestra iglesia y es ver también todo lo que se ha hecho. Ya tenemos allí esas 5 conferencias latinoamericanas, precisamente lo que se habló hoy, y esto ya nos da pie pues también a mirar y a buscar soluciones, a darle respuesta a lo que el mundo hoy nos está exigiendo. De tal manera que pues es una tarea de todos, no solamente del Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y es una tarea de todos como bautizados,
como laicos comprometidos, pero sobre todo como discípulos misioneros, como bien lo dice el documento Aparecida. Yo cierro aquí porque ya no quiero abusar del tiempo de ustedes. Miguel, si tienes algún aviso parroquial, les agradezco muchísimo y les invito a que por ahí alguien está preguntando de cómo ingresar a la plataforma. Entonces, por favor, ese avisito parroquial cortico y les pones en ese caso una cita para quien quiera asesoría o algo, pero me parece importante que les ayudemos a familiarizarse con la plataforma. Muchas gracias. Yo espero haber cumplido el propósito de antojarlos del magisterio latinoamericano y ojalá que pasen del antojo a que lo degusten de verdad, se lo puedan saborear, de verdad que es apasionante. De profesión yo soy administradora pública, pero creo que nunca la universidad y la formación académica me ha dado tanta riqueza y tanto gusto porque me ha dado sentido a mi trabajo, a mi profesión, a lo que hago, como el magisterio de la iglesia. Así es que de verdad no se lo pierdan, no se lo pierdan. Muchas gracias. Ok, Rosita, muchas gracias, Rosita. Ok, muy bien, entonces, cosas muy importantes. Entonces, mañana a primera hora publico los que ya están registrados en Q10, los que hicieron la prescripción. ¿Listo? Se prescribieron y ya están ahí. ¿Listo? Ya el ingeniero está, ayer nosotros tuvimos otra capacitación. Yo les dije que es un proceso de transición, o sea, una cosa es la plataforma y otra cosa es montar todo eso que hay, ¿sí? Porque ustedes van a entrar al salón y van a ver las tareas, pero ustedes no saben todo lo que hay que hacer para que eso les aparezca a ustedes, ¿vale? Entonces, ténganos un poquito de paciencia. Estamos en esa transición. Mañana envío la lista, publico la lista de las personas que están ahí. Quienes no aparezcan en esa lista, inmediatamente me llaman, Miguel, por favor, porque se quedan por fuera, se quedan por fuera. Después no les va a llegar link, sino que ustedes van a entrar a su plataforma Q10 y a través de ahí van a entrar a las conferencias que finalmente se van a dar también por Zoom, pero desde Q10, ¿listo? Entonces es importante eso. Creo que básicamente es eso. Les va a llegar, cuando nosotros habilitemos, cuando el ingeniero habilite a cada uno de ustedes, le va a llegar a usted una contraseña y le va a llegar un usuario y una contraseña para que usted ingrese, ¿sí? Por primera vez a la plataforma. Ya después usted puede buscar allá en la plataforma o le voy a decir a Michael que tengamos dentro de un espacio de clase, pidamos el favor a uno de los facilitadores que nos regale 20 minutos, media horita para capacitarlos a ustedes, para que ustedes puedan hacer todo lo mejor, el mejor uso de esta plataforma, ¿vale? ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche y descansen. Entonces mañana revisamos y empiezan ya a llegarles a ustedes sus usuarios y contraseñas para que puedan ingresar, pero tendremos una capacitación pequeña la semana que viene para que ustedes puedan ya, seguramente quien maneja Q10 ya no tiene ningún problema, pero quien no tiene ni idea de Q10 pues va a tener esa capacitación que la vamos a hacer en una de nuestras clases con la ayuda o el espacio que nos regale uno de los facilitadores. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseamos un feliz descanso. Gracias, lo mismo. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias.